Reporte 100. Pedro Miguel, escritor, está con nosotros esta mañana para analizar este fenómeno o esta situación del rey del catch. Pedro Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Pedro, ¿es un libro o es un libelo? Es un libelo. Sí, ¿qué diferencia hay entre libro y libelo, Pedro? Bueno, un libro tiene una estructura, tiene... un libro puede ser muchas cosas. El directorio telefónico es un libro, un manual de instrucciones puede ser un libro, puede haber un libro que sea un reportaje, puede haber un libro que sea una novela, puede haber un libro que sea un ensayo, o un libro que sea un testimonio. Esto no es ninguna de esas cosas, que esto es una difamación con muchas páginas, ¿no? Sí. Con muchas páginas llenas de inventos, y a mí me parece que es hasta vergonzoso estarle dando tanto espacio y tanto interés, y me parece que esto denota un operativo propagandístico que encabeza evidentemente Claudio X González, que encabezan pues todos los opinioneros que están alrededor de él, Latinus, etcétera, para tratar de desacreditar al gobierno de López Obrador. No es el único operativo, pues tenemos el operativo de las cosas estas de Guacamaya, que dijeron que habían hackeado al ejército de Chile, al ejército de Colombia, al ejército de Perú, al ejército de México, y solo se ha sabido del ejército de México, sí, y no se ha sabido realmente algo grave, importante. Se saben irregularidades que ocurren en todas las instituciones. Sí, Anabel Hernández escribe el prólogo, y Anabel ha hecho investigación en materia de narcotráfico, y sí, tiene prestigio Anabel. ¿Por qué Anabel escribe el prólogo de este libro de una periodista que a nivel nacional no tenía una relevancia que se le conociera, sino hasta que publicó El Rey del Catch? Pero ¿por qué Anabel Hernández se presta a esto? Anabel Hernández tuvo prestigio mientras tuvo fuentes que le contaban cosas. Y yo recuerdo que Anabel Hernández, cuando investigaba o decidió investigar, pues dijo muy claramente que durante 22 años había investigado a Andrés Manuel López Obrador y que no le había encontrado un solo hecho de corrupción. Sí. Pues me parece que cambió de orientación, que cambió de giro, que está en otra cosa, que ya no está en investigación. Todo lo que ha venido diciendo de 3 años a la fecha, híjole, pues es tanto vuelo que amerita poner una línea aérea, ¿no? Es decir, son cosas sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, igual que el libro. Y mira, el libro, si tú lo ves, es una colección de disparates, de contradicciones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, sí, el libro dice que Marcelo Ebrard le estuvo pasando dinero a López Obrador porque quería que López Obrador fuera presidente en 2012 y que durante 6 años le estuvo manteniendo y le estuvo financiando. Y luego en 2012 dice que Marcelo Ebrard se peleó con López Obrador porque quedó de candidato. Bueno, a ver, pues si durante 6 años le estuvo financiando la candidatura, ¿por qué se iba a pelear con él cuando la consigue? Es decir, todo es disparate tras disparate tras disparate, datos que no cuadran, anacronismos. Esta señora, la que dice ser autora de esto, dice que en 2007, y eso lo dijo al aire con Carmen Aristegui, ella se dio cuenta de que todo era una farsa, etcétera, pero ella en su cuenta de Facebook en 2013 estaba defendiendo la causa de la que supuestamente 6 años antes ya se había dado cuenta de que era una farsa. Bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza, creo que... Sí, ella asegura que lo vio, lo presenció, lo atestiguó al ser pareja sentimental de César Yáñez, un hombre cercano a López Obrador. Bueno, pero todos sabemos cómo terminó esa pareja, ¿no? No sé cómo terminó. Pues mal. Sí. Terminó mal que ya no es pareja y que pues ahí hubo un pleito. Entonces, para colmo, digamos, como que ese dato, en lugar de darle veracidad al libelo, se la resta, porque pues hace pensar que aparte de otras motivaciones, pues ahí hay un rencor personal y asuntos pasionales
quedaron irresueltos, ¿no? Sí, cuando las personas recuerdan lo de Pío López Obrador, lo del señor de las ligas, lo de Alejandro Esquer haciendo estos depósitos en efectivo en bancos, y donde surgieron algunos videos en donde se observa a colaboradores de él haciendo rondas por bancos y depósitos efectivos, y lee esto, pues puede tener cierta congruencia o se le puede dar cierta credibilidad. O sea, no es la primera vez que personajes vinculados a López Obrador, incluido su hermano, pues manejan efectivo. Bueno, exactamente así funciona la insidia. Es decir, Sí. Se trata de generalizar una situación particular como la de Pío López Obrador, que además pues está en proceso, está en curso en las instancias legales correspondientes, y no ha habido obstrucción de la justicia de ninguna manera. Pues hay que la justicia actúe y es autónoma, ¿no? Eso en el caso de Pío. En el caso de es que la situación es muy distinta. Eso fue también parte de la campaña propagandística en contra de López Obrador. Esos depósitos se hicieron en efectivo porque los legisladores simpatizantes del movimiento y otras personas estaban aportando dinero, y no se podía depositar más de 50,000 pesos por una disposición bancaria. Sí. Y se hicieron depósitos a un fideicomiso que yo presidí, el Fideicomiso por los Demás. Sí. El PRI se quejó ante el INE de que Morena, a través del fideicomiso, estaba recaudando dinero disque para los damnificados y que iba para la campaña. Como el INE no le encontró a esto ni pies ni cabeza, inventó lo contrario, y era que Morena estaba derivando dinero de sus prerrogativas para los damnificados. Bueno, eso fue una insidia de pies a cabeza que fue totalmente desvirtuada, y que el Tribunal Electoral tiró y dijo, esto no se sostiene. Esa información la tuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la tuvo el SAT, la tuvo la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto, la tuvo el Tribunal Electoral, y nadie encontró ninguna irregularidad. Nosotros, en cambio, demostramos, esto fue como el 20 de julio, algo así, en una conferencia de medios, que todo el dinero que se recaudó llegó a los damnificados. Mostramos recibo por recibo de cómo se había hecho el reparto de ayudas a los damnificados. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esto que me dice el fideicomiso y esta forma de financiamiento con el Pemex Gate o con los amigos de Fox? ¿Estamos hablando de situaciones parecidas? No, son cosas totalmente distintas. A ver, el fideicomiso por los demás no era de Morena. Sí. Nunca fue de Morena, era de simpatizantes de Morena. Y ese fideicomiso se hizo porque el INE le prohibió a Morena que destinara parte de sus recursos a los damnificados. Es decir, prohibió la solidaridad. Entonces, morenistas y simpatizantes de Morena y de López Obrador nos organizamos de manera totalmente independiente como particulares para hacer un fideicomiso para distribuir dinero entre los damnificados, y mucho de ese dinero vino de legisladores y de funcionarios que podían aportar porque tenían sueldos buenos, pues, ¿no? Sí. Esa es una situación. El Pemex Gate fue quitar dinero de Pemex a través del sindicato petrolero para financiar la campaña de Francisco Labastida. Y amigos de Fox fue un esquema totalmente turbio de lavado de dinero. Son cosas absolutamente distintas. Sí. No somos iguales. Sí, Pedro Miguel, ¿de qué ha vivido López Obrador los años que no ostentó un cargo público? Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México hasta 2005. Juan Carlos, pero es que fíjate que hasta la pregunta es absurda. A ver, Andrés Manuel López Obrador es entre 2000 y 2018 el opositor más odiado del régimen. Sí. Detrás de él estuvo el CISEN. Y el CISEN desde antes, desde el 89. Lo estuvo investigando, hasta las bolsas de basura le hurgaban. Estuvo el SAT. Estuvo todo
todo el aparato de Estado investigando qué hacía López Obrador, de qué vivía, cómo lo agarraban, etcétera. Nunca le pudieron probar nada. Pues, ¿por qué? Porque vivía de las regalías de sus libros y de 50,000 pesos mensuales que le entregaba la Fundación Honestidad Valiente, que era financiada por simpatizantes. Si tú lanzas la pregunta, ¿quién financió Honestidad Valiente en Twitter o en Facebook? Te van a salir miles de respuestas. Mucha gente hasta guarda los bonos de aportación a esa fundación porque nos interesaba transformar el país. Pero fíjate cómo hay detrás de esto una lógica que se ha venido imponiendo durante los años neoliberales, y es la lógica de que nadie hace nada de manera desinteresada y de que nadie es capaz de poner dinero, de aportar trabajo, etcétera, si no es en función de un beneficio personal, de dinero o de poder. Bueno, esto no es cierto. La empatía sí existe y el afán desinteresado sí existe, y eso es lo que mantuvo al movimiento, no solo a López Obrador, al movimiento. Bueno, en Estados Unidos las campañas así se financian, ¿no? Los candidatos a la presidencia en Estados Unidos así consiguen financiamiento, es decir, aportaciones de sus simpatizantes. No, en Estados Unidos las campañas son bajo cuerda, es decir, las aportaciones, y eso todos lo sabemos, son aportaciones de grandes consorcios. Sí. Desde luego hay particulares que aportan $20, bueno, sí, pero la parte sustancial son consorcios que piden a cambio compromisos a los gobernantes, sí, a los legisladores. Lo ves clarísimamente en el caso del comercio de armas. Pues, ¿quiénes financian a los legisladores más reacios a regular las armas en Estados Unidos? Pues las empresas armamentistas. Sí. Y en México eso no ha sido distinto. Lo que pasa es que, bueno, había pues una clase política tradicional que fue desplazada del poder, que recurría a esas prácticas y que era financiada por grupos de interés. Bueno, pero pues desde 1982 ha habido una corriente de izquierda que se ha propuesto transformar al país por la vía electoral y pacífica, y en 1982 es cuando se presentan las primeras candidaturas presidenciales de la izquierda. En 88 se gana la presidencia y se la roba a Salinas. En 2006 se vuelve a ganar la presidencia y se la roba a Calderón. Y esto tiene mucha historia detrás. Es un movimiento social popular, o la suma de muchos movimientos que han incidido para la transformación del país. Sí. Mira, pasa lo mismo, pero esto luego no se entiende desde el poder. Esto no se entiende que haya gente capaz de mantener sus movimientos por el movimiento en sí. A los zapatistas los acusaban de que tenían una avioneta. Y decían, ¿pero con qué dinero se compraron una avioneta? Pues sí, una unión de ejidos es capaz de comprar una avioneta. En el 94, recuerdo que era el gran escándalo, ¿no? Sí. Entonces, Juan Carlos, hay que cambiar también estas lógicas y entender que estamos en otra cosa, no estamos haciendo la política asociada al dinero y a los intereses mercantiles y financieros y corporativos a la que estaba acostumbrado el país. No, esto es otro asunto. Sí. Pedro Miguel, le agradezco mucho que nos haya compartido sus puntos de vista. Juan Carlos, un saludo para ti y para el auditorio. Hasta pronto. Reporte 100.